el café? ¿Eh? Sí llegó. Es que estaba bien amable que pasarle al señor Roberto. En marzo de 2002 decidimos abrir las puertas de nuestro primer proyecto, o nuestro gran proyecto, que es Rocinal Café, en la ciudad de Aguascalientes, porque como punto geográfico es una ciudad que vimos con la posibilidad de a futuro, pues, estando cerca de León, Guadalajara, San Luis, Zacatecas, era un punto central, no en el sureste ni en el DF, porque nosotros lo que queremos como objetivo es trascender en la cultura del café en México y trascender en él, en el gusto del buen café, cuidando desde el proceso del grano en verde hasta su degustación en taza. Ya pueden acomodar estos, México es el cuarto productor mundial de café, o quinto productor mundial, por ahí andamos, y 12 estados del país producen café. Se dice que hay otros cafés mejores en el mundo, tiene fama el de Colombia, el de Brasil. Brasil es el principal productor, pero en mi teoría, el café mexicano es de igual calidad que cualquier café del mundo. ¿Qué los diferencia? El cuidado que pongamos en su elaboración, en el trato que le damos en el proceso. Rocinal Café como objetivo tiene trascender en el gusto del consumidor y ayudar a crear una cultura del café en México. Cuando hablamos de cultura, hablamos de saber tomar la bebida. Nosotros podríamos ahorita derivar aquí en muchas cosas, al cliente lo que pide, el cliente es primero, ciertamente que nos interesa el cliente y nosotros somos respetuosos del gusto del cliente para tomar café. Es ahí donde nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra visión en llegar a lograr que con café mexicano hagamos una gran taza. Muchas gracias. Señora, dice el señor Manuel, me parece se llama, que si le mandan 2 galletitas, por favor. Me lleven el canasto que tome las que quiera. Sí. Gracias. ¿Qué dijeron? Me dijo que tomen las que guste. Ah, pues déjame poner aquí de ese. Aquí tiene, gracias. Hablando del café como tal, hablamos del café solo, el express. En una máquina express con parámetros técnicos, una forma de taza para que después de la erogación quede 50 mililitros de agua, la solución de 7 a 7 gramos y medio de café bien extractado y sus grasas, sus aceites, sus alcaloides, todos los componentes del café se vean reflejados en una crema atigrada y avellanada de 2 a 3 milímetros en la taza. Al ser absorbido o sorbido por el cliente, pueda él en su paladar percibir lo apasionante de este mundo, el sabor del café.
Mis 2 hijos, mi esposa y yo hemos sudado, llorado, reído, experimentado, crecido, aprendido, hecho y deshecho en este negocio. Uno de mis hijos es el tostador oficial, otro de mis hijos se la pasa una vez a la semana en la barra dibujando y haciendo café y haciendo cosas por el negocio, que eso para mí es el involucramiento total que tienen y el cariño que le tienen a este negocio que vimos nacer todos. Y esto, bueno, esto estaba allí. Y esto no sé si ya lo tiró, es de los que cuando le hablan para que se Uno no tiene la garantía de la vida eterna. Uno no sabe cuándo les va a faltar. Si a mí en ese ínter del desarrollo de mis hijos me hubiese, Dios no lo quiera y gracias a Dios aquí sigo, hubiese pasado algo que me impidiera seguir adelante, ellos ya tenían una herramienta en sus manos, que era saber operar un negocio de café, saber trabajarlo. Y si hubiera sido por necesidad que hubieran tenido que hacerlo, bueno, pero ya no iban a quedarse con una mano adelante y una atrás, y en la pregunta eterna de ahora qué hago si no sé hacer nada. Y yo como padre lo vi así, darles herramientas, porque la responsabilidad como padre no deja de ser el formar a los hijos. Y sí, así como es esclavo y es pesado atender un negocio de esta naturaleza, también provee a mí, en lo personal, de muchas satisfacciones. Yo hoy en día podría hacer un libro, creo, de todas las vivencias, las experiencias, las anécdotas que podría sacar de estos 18 años de trayectoria en Rocinal. Medio. Yo podría decir como la frase trillada: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ha ido hombro con hombro conmigo, en las buenas y en las malas. Y cabe señalar aquí de paso que son 28 años ya de casados, de los cuales 18 son en este negocio. Entonces una gran parte de nuestra vida juntos, de cuando tomamos la decisión de iniciarnos en esto, de iniciar un negocio juntos, solos, de cero. Pero yo no quería llegar, y siempre lo pensé desde muy joven, no quería llegar a los 70 años diciendo, ¿y si hubiera intentado? ¿Y si hubiera puesto un negocio? ¿Y si hubiéramos hecho esto? Pues gracias a Dios no voy a tener esa pregunta, porque lo que nos propusimos fue hacerlo y lo hicimos. Bien, mal, mejor, peor, pero lo hicimos. Si algún día dejáramos de tener este negocio, definitivamente no dejaríamos de tener los recuerdos, la experiencia aquilatada y todas las anécdotas que hay alrededor del café. Un amigo un día me dijo, no te preocupes, lo difícil son los primeros 20 años. Y cada día le doy más la razón.